Casas victorianas de 3 dormitorios con la pintura todavía en las paredes. Escuelas de ladrillo rojo con gimnasios y bibliotecas intactas. Iglesias con vitrales que nadie rompió. Comercios con el inventario todavía en los estantes, exactamente donde lo dejó el último empleado el día que cerró. Estos lugares existen. No son una exageración. No son la casa abandonada de las afueras donde ibas de adolescente con tus amigos a asustarte. Son pueblos enteros, con infraestructura completa, que fueron construidos durante los booms económicos del siglo XIX y principios del XX, y que colapsaron cuando las minas cerraron, cuando los ferrocarriles desviaron sus rutas, cuando el gobierno ordenó la evacuación por contaminación tóxica, o cuando simplemente nadie necesitó seguir viviendo allí. Los dueños originales murieron hace décadas sin herederos. Las empresas que construyeron los pueblos quebraron y desaparecieron. Los gobiernos compraron lo que pudieron y dejaron el resto en un limbo legal donde nadie paga los impuestos, nadie cuida los edificios y nadie, hasta ahora, ha tenido la determinación suficiente para reclamarlos. Estados Unidos tiene miles de estas cicatrices del boom and bust económico, dispersas por el Midwest, las Great Plains y los estados mineros del oeste. En este video vamos a conocer 11 de ellas, sus historias, lo que las mató, lo que quedó y por qué nadie ha vuelto a vivir en ellas. Vamos a empezar. Número 11. Centralia, Pensilvania. Centralia, Pensilvania, es el pueblo que está ardiendo desde 1962. No es una metáfora. No es el tipo de ardor lento del abandono y la decadencia que afecta a todos los lugares de esta lista. Es fuego real, o fuego subterráneo. Un incendio que lleva más de 60 años quemando el carbón que hay debajo del suelo, donde alguna vez vivían casi 1000 personas, y que los geólogos estiman seguirá ardiendo durante los próximos 250 años. Centralia era un pueblo minero de carbón típico del cinturón de antracita de Pensilvania, con la economía completamente dependiente de la extracción del mineral que abundaba en sus entrañas. En mayo de 1962, la ciudad intentó quemar la basura en un vertedero municipal que desafortunadamente estaba ubicado dentro de una mina de carbón abandonada. El fuego que se encendió aquella tarde se extendió hacia las vetas de carbón subterráneas y nunca se detuvo. Nadie supo cómo detenerlo. Nadie sabe todavía cómo hacerlo. El gobierno federal declaró a Centralia zona de desastre en 1984 y comenzó a comprar las propiedades mediante expropiación, ofreciendo reubicación a los residentes. La mayoría aceptó y se fue. Un puñado se negó, litigando en los tribunales durante décadas para quedarse en el pueblo que habían conocido toda su vida. Para 1992, el código postal fue revocado oficialmente, borrando a Centralia del mapa postal de los Estados Unidos. El censo del año 2000 reportó 10 habitantes. El de 2020 reportó 5. Caminas por Centralia hoy y ves las calles perfectamente trazadas en cuadrícula, pavimentadas y con sus nombres en las esquinas, pero sin casas porque fueron demolidas después de la evacuación. Quedan las fundaciones de cemento, los escalones que llevan a ninguna parte, los hidrantes de incendio que no tienen edificios que proteger. Y de algunas grietas en el asfalto sale el humo y el vapor sulfuroso, cuando el incendio subterráneo está activo cerca de la superficie. La temperatura del suelo en ciertas zonas alcanza los 76 grados Celsius. En invierno, la nieve se derrite inmediatamente sobre esas áreas, creando parches de pavimento seco, rodeados de blanco. La Ruta 61 que atravesaba Centralia fue cerrada en 1994, después de que una sección colapsó por el hundimiento causado por el fuego subterráneo. Hoy se conoce como la Graffiti Highway, una carretera que no lleva a ningún lado, cubierta de arte callejero y cruzada por grietas de las que sale el vapor. Es la imagen más perfecta del fin del mundo que existe en Pensilvania. Los 5 residentes que quedan son principalmente ancianos que nacieron en Centralia y que se negaron a irse por principio, por terquedad o simplemente porque no concebían vivir en otro lugar. Tienen electricidad y agua de pozo. Están completamente aislados, viviendo entre las ruinas del pueblo que fue su hogar, sobre un fuego que nadie puede apagar. Es una existencia que mezcla la resistencia con la melancolía de manera que resulta difícil de categorizar.
Número 10. Bodie, California. Bodie tiene 0 habitantes, y sin embargo, si caminas por sus calles, la sensación no es la de un lugar muerto, sino la de un lugar pausado, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa un día de 1940, y el mundo simplemente no hubiera vuelto a ponerlo en marcha. Bodie fue fundado en 1859 durante la fiebre del oro de California. Para 1880 tenía una población de 10,000 habitantes y una reputación que se extendía por todo el oeste. Era conocido como uno de los pueblos más violentos de América, con asesinatos, tiroteos y una economía del vicio que funcionaba a las 24 horas. Cuando el oro se agotó, la población colapsó con la misma velocidad con que había llegado. Para 1940 solo quedaban 3 residentes. El estado de California adquirió el pueblo en 1962 y lo convirtió en parque histórico estatal bajo una filosofía de preservación que no tiene equivalente en ningún otro lugar del país. Lo llaman Arrested Decay, decadencia controlada. Arrested Decay significa que el Estado no restaura los edificios a su condición original, no reconstruye lo que se cayó, no reemplaza la pintura ni repara las ventanas, solo detiene el deterioro donde está, y previniendo que los edificios colapsen completamente, pero manteniendo la apariencia exacta del momento en que fueron abandonados. Los edificios se desmoronan lentamente, pero el proceso es ralentizado. Lo que ves hoy en Bodie es auténtico de una manera que ninguna reconstrucción podría igualar. Entras a la tienda general y los productos de 1920 siguen en los estantes. La caja registradora sigue en su lugar, con los libros de contabilidad abiertos en la última transacción escrita hace un siglo. Visitas una casa residencial y la cama está hecha, la ropa cuelga en el armario, los platos están en la mesa. La escuela tiene los libros de los estudiantes en los escritorios. El salón tiene las botellas de whisky en la barra. El hotel tiene las llaves colgadas en sus ganchos numerados. Y 110 estructuras permanecen exactamente como fueron abandonadas. Es la cápsula de tiempo más grande y más perfecta del viejo oeste americano. Los guardaparques que mantienen Bodie viven en el sitio durante el verano, pero evacúan en invierno, cuando el pueblo queda completamente vacío bajo la nieve, a 2,500 metros de elevación, con temperaturas que caen bajo cero y el único sonido el viento entre las paredes de madera que llevan 100 años aprendiéndose a resistirlo. Número 9. Cahaba, Alabama. Cahaba fue la primera capital del estado de Alabama. Desde 1819 hasta 1826, las leyes del estado se escribían aquí, los jueces se reunían aquí y los comerciantes de toda la región convergían en sus calles. Tenía 3,000 habitantes y todo el peso institucional de una ciudad que creía estar en el centro del mundo que le correspondía. Las inundaciones del río Alabama la destruyeron, no de una vez, sino repetidamente, con la persistencia del agua que no sabe de ambiciones humanas y que vuelve cada vez que sube el nivel del río. Las inundaciones recurrentes forzaron el traslado de la capital a Tuscaloosa. El pueblo sobrevivió como centro comercial, pero nunca recuperó la importancia que tuvo. Durante la Guerra Civil fue usado como campo de prisioneros confederado, el Campo Morgan, donde 5,000 soldados de la Unión fueron confinados en condiciones que los historiadores describen como brutales. Muchos murieron de enfermedades y malnutrición. Después de la guerra, la población siguió cayendo hasta el abandono total en 1930. Hoy Cahaba es un parque arqueológico estatal. Caminas por los senderos interpretativos y ves las ruinas de las mansiones de antes de la guerra, de los edificios gubernamentales y del distrito comercial, las fundaciones de ladrillo, las paredes que llegaron hasta la cintura y se detuvieron, los escalones que suben hacia nada. Es un ejercicio arqueológico en el que tienes que imaginar la ciudad funcional que existió aquí y que el río decidió que no podía seguir existiendo. Lo que hace a Cahaba especialmente perturbadora no es solo el abandono, es la acumulación de historia que contiene. Capital de un estado, campo de prisioneros, ciudad muerta. 3 capas de significado superpuestas en el mismo terreno, bajo los mismos árboles que crecen ahora donde estuvieron las calles. Número 8. Glen Rio. ¿Ves Nuevo México y Texas?
Glen Rio es el único pueblo de esta lista que pertenece a 2 estados al mismo tiempo. La línea fronteriza entre Nuevo México y Texas pasa exactamente por el centro del pueblo, lo que significa que puedes estar en la sala de una casa en un estado y en la cocina de otro. Los impuestos de propiedad son distintos a uno y otro lado. Las leyes son distintas. Las regulaciones son distintas. Es la situación legal más peculiar que puede crearse alrededor de un pueblo abandonado, y Glen Rio la vive plenamente desde que su último habitante se fue. Glen Rio existió porque existía la Ruta 66, la carretera que conectaba Chicago con Los Ángeles y que durante décadas fue la arteria principal del país. El pueblo era una parada en ese camino. Gasolineras, moteles, restaurantes que servían a los viajeros que cruzaban el desierto en ambas direcciones. En su mejor momento era exactamente lo que la Ruta 66 necesitaba en ese punto del trayecto, un lugar donde detenerse, comer, dormir y seguir adelante. Cuando se construyó la Interestatal 40 en los años 70, la nueva autopista trazó su ruta sin pasar por Glen Rio. El tráfico desapareció de la noche a la mañana. Sin viajeros no había negocio. Sin negocio no había empleo. Sin empleo no había razón para quedarse. Los negocios cerraron uno tras otro con la velocidad que tienen las economías de tránsito para morirse cuando el tránsito desaparece. Hoy caminas por Glen Rio y ves los moteles abandonados con los letreros de neón oxidados que todavía conservan las letras de sus nombres. La gasolinera con las bombas de los 50 todavía en pie, alineadas sobre la acera como si esperaran que alguien llegara a pedir que le llenen el tanque. El restaurante con el mobiliario visible a través de las ventanas rotas. Todo perfectamente quieto, perfectamente inmóvil, perfectamente inútil bajo el sol de las High Plains, que no tiene ninguna consideración por los lugares que dejaron de importar. Número 7. Thurmont, Virginia Occidental. Thurmont alcanzó una población de 500 personas en 1920. Era un hub ferroviario crucial para el transporte de carbón en Virginia Occidental, uno de esos lugares donde el dinero fluía porque las vías pasaban por allí, y todo lo que pasaba por las vías tenía que pasar por Thurmont también. En su apogeo tenía la reputación de ser el pueblo más próspero per cápita de todo el estado. Los salarios de los trabajadores ferroviarios eran altos y ese dinero sostenía una economía local vibrante. Cuando el ferrocarril declinó, el pueblo colapsó con él. Lo que quedó fue la arquitectura. Una estación de tren de ladrillo rojo de 1904 que todavía está de pie. El hotel histórico con sus detalles victorianos intactos. Las casas de los agentes ferroviarios con los techos que todavía no se han caído. El National Park Service adquirió los edificios principales y los incorporó al New River Gorge National Park, preservándolos, pero haciéndolos no habitables. Lo que el gobierno no compró quedó en un limbo de propiedades privadas sin dueños activos. El censo de 2020 reportó 5 habitantes. Son principalmente ancianos que heredaron propiedades y se negaron a vender, es que viven sin comercios locales en un radio de 25 kilómetros y que dependen de viajes periódicos a pueblos vecinos para todo lo que no pueden producir ellos mismos. Es una existencia aislada, extrema, sostenida por la terquedad de quien no concibe vivir en ningún otro lugar. La belleza escénica del New River Gorge compensa parcialmente, pero solo parcialmente. Thurmont es el ejemplo más claro de lo que les ocurre a los pueblos que construyeron su identidad entera alrededor de una sola industria. Cuando la industria se fue todo. La infraestructura quedó, los edificios quedaron, el paisaje quedó. Solo faltaban las personas que le hubieran dado razón de existir a todo lo demás. Número 6. Pitcher, Oklahoma. Pitcher, Oklahoma, fue evacuado entre 2006 y 2009 por la Agencia de Protección Ambiental porque el suelo, el agua y el aire estaban envenenados. No es una manera de hablar, es una descripción técnica y precisa de lo que le hizo a ese pueblo 50 años de minería de plomo y zinc. Pitcher fue el centro de la minería de plomo y zinc de 1920 a 1960, produciendo el metal para las municiones en ambas guerras mundiales. Durante 4 décadas, el mineral fue extraído con una eficiencia que no se detuvo a pensar en lo que quedaba atrás. Lo que quedó fueron las Chalk Piles, montañas artificiales de escoria tóxica que contienen plomo, cadmio y zinc
que contaminan el agua subterránea con lo que se disuelve en ella y que envenenan el aire cuando el viento levanta el polvo. Las chatpiles dominan el horizonte de Pitcher como colinas grises que no deberían estar allí, recordatorios permanentes de lo que la industria extrajo y de lo que nunca se llevó. Los estudios de la EPA encontraron que el 34% de los niños de Pitcher tenían niveles de plomo en la sangre suficientemente altos para causar daño cognitivo permanente. La minería subterránea extensiva también había creado vacíos bajo el pueblo que provocaban hundimientos súbitos, donde la tierra colapsa sin previo aviso tragando lo que hay encima. En 2008, un tornado de categoría 4 destruyó parte del pueblo, y el gobierno decidió que reconstruir en un sitio contaminado e inestable era irresponsable. Compró las propiedades y ofreció reubicación. Para 2015, el pueblo fue oficialmente desincorporado. Dejó de existir como municipio. Las estructuras fueron en su mayoría demolidas, pero quedan la escuela secundaria, algunas iglesias y casas abandonadas que se deterioran sin que nadie intervenga. Caminar por Pitcher hoy es una experiencia que no se parece a ninguna otra de esta lista. No es el silencio tranquilo del abandono, es el silencio pesado de un lugar que fue declarado incompatible con la vida humana, rodeado de montañas de escoria que el viento sigue moviendo hacia donde quiere. Número 5. Cairo, Illinois. Cairo, Illinois, no está completamente abandonada. Tiene gobierno municipal, tiene 2,000 habitantes, tiene calles con nombres y servicios que funcionan, más o menos. Pero su centro histórico es un pueblo fantasma dentro de un pueblo vivo. Y esa contradicción es lo que la hace diferente a todos los demás lugares de esta lista. Cairo tuvo 15,000 habitantes en 1920. Era un puerto importante en la confluencia de los ríos Ohio y Mississippi y un punto estratégico donde el comercio fluvial convergía y donde la riqueza que ese comercio generaba se traducía en edificios victorianos de 3 pisos, en hoteles con fachadas elaboradas, en mansiones con jardines que todavía están allí, pero que ya nadie cuida. La desindustrialización, las inundaciones recurrentes y décadas de tensiones raciales fueron vaciando la ciudad con una lentitud que no tiene la dramaticidad de un desastre súbito, pero que produce el mismo resultado. El centro comercial histórico de Cairo está completamente muerto. Los edificios de ladrillo con sus escaparates tapiados se suceden manzana tras manzana. Los hoteles llevan décadas sin huéspedes. Las mansiones victorianas se derrumban lentamente sin que nadie tenga los recursos ni los incentivos para repararlas. Los residentes que quedan viven en la periferia y entran al centro solo para cruzarlo de camino a otro lugar. En 2011, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tomó la decisión de volar deliberadamente el dique que protegía el área agrícola al norte de la ciudad, inundando esa zona para aliviar la presión sobre Cairo. La medida salvó al pueblo, pero el mensaje fue claro. La ciudad está en una ubicación que el sistema hidrológico de 2 ríos principales no considera permanente. Construir allí fue siempre una apuesta, y la apuesta está perdiendo. Número 4. Gilman, Colorado. Gilman está a 2,700 metros de elevación en las montañas rocosas de Colorado. Sus edificios están perfectamente preservados, sus calles están intactas. Sus casas todavía tienen los muebles y la ropa y los electrodomésticos de 1984, exactamente donde estaban el día en que la EPA ordenó la evacuación por contaminación de plomo y zinc. Es una cápsula de tiempo de la vida de un pueblo minero en los años 80, sellada de manera accidental por una emergencia ambiental que nadie anticipó. Gilman fue fundado en 1880 como campamento minero y alcanzó su máxima población en los años 40, con 500 personas viviendo en casas que colgaban literalmente del borde de la montaña, con vistas al río Eagle, que corre 100 metros abajo. La minería de plomo, zinc, plata y cobre operó con continuidad hasta 1984. Ese año la EPA declaró el sitio contaminado y ordenó la evacuación. La empresa Battle Mountain Gold Company compró el pueblo entero. Desde entonces es propiedad privada, cerrada al público, con seguridad que patrulla el perímetro. Los residentes se fueron sin tiempo para llevarse sus pertenencias, o no quisieron cargar con ellas al salir. El resultado es que Gilman tiene ese aspecto que solo tienen los lugares donde la vida se detuvo de manera abrupta. Los platos en la mesa,
Las camas sin hacer, las revistas abiertas en la página donde alguien dejó de leer porque le dijeron que tenía que irse. Es el pueblo fantasma más intacto de toda esta lista. Y también el más inaccesible. El único que tiene un dueño corporativo que lo mantiene cerrado, preservado en el limbo legal de una propiedad que nadie usa y que nadie abandona. Número 3. Rhyolite, Nevada. Rhyolite fue fundado en 1904 durante la fiebre del oro en el desierto de Nevada, cerca del Valle de la Muerte. En 3 años pasó de no existir a tener 5,000 habitantes, con un banco de 3 pisos, una ópera, una escuela, 50 cantinas y edificios de concreto y ladrillo que se suponía que durarían generaciones. La velocidad con que creció no tenía precedente ni justificación, solo la promesa del oro y la certeza humana de que esta vez, en este lugar, sería diferente. No fue diferente. Para 1911 la mina principal había cerrado. Para 1920 el pueblo estaba completamente abandonado. En 16 años, Rhyolite pasó de no existir a no existir de nuevo. Es el ciclo boom and bust en su forma más pura y más rápida, comprimido en el tiempo de una sola generación que alcanzó apenas a ver el comienzo y el final del sueño que la había traído hasta allí. Hoy las ruinas de Rhyolite son Parque Estatal de Nevada. Los edificios de concreto parcialmente colapsados crean un paisaje fantasmal que los fotógrafos visitan regularmente. Entre las ruinas hay esculturas modernas instaladas por artistas contemporáneos, incluyendo figuras fantasmales de yeso y una pequeña casa construida con botellas de vidrio que alguien dejó en pie hace décadas y que el desierto no ha terminado de destruir. El contraste entre las ruinas del siglo XX y las intervenciones artísticas del siglo XXI crea algo que no tiene nombre preciso, pero que se siente como el pueblo intentando tener sentido de lo que le ocurrió. Número 2. Kennecott, Alaska. Kennecott está en un glaciar en Alaska. Eso solo ya la convierte en algo diferente a todo lo demás de esta lista. El clima frío y seco que hace inhóspita la vida humana es exactamente lo que ha preservado sus edificios durante casi 90 años de abandono, manteniéndolos en un estado que el desierto seco de Nevada no podría igualar, pero que el calor húmedo del sureste nunca habría permitido. Kennecott operó de 1911 a 1938 como la mina de cobre más rica del mundo. En 27 años de operación, 300 trabajadores extrajeron de esta montaña una cantidad de cobre que enriqueció a sus propietarios de una manera que resulta difícil de imaginar hoy. Cuando el depósito se agotó, el pueblo fue cerrado con la eficiencia de quien tiene otro lugar a donde ir. Los trabajadores subieron al tren. El tren partió. Y Kennecott quedó exactamente como estaba ese último día de 1938. El National Park Service lo incorporó al Parque Nacional Wrangell-St. Elias y ha invertido recursos sustanciales en estabilizar los edificios para que no colapsen, preservando la apariencia del abandono mientras previene que el abandono los destruya del todo. Los tours guiados permiten entrar a los edificios de la planta de procesamiento, algunos de 14 pisos de altura, con la maquinaria de 1920 todavía en su lugar, todavía reconocible como lo que fue, todavía imponente en la escala de lo que producía. Llegar a Kennecott es una aventura en sí misma. Volar a Anchorage, manejar 5 horas por la McCarthy Road, un camino de grava sin mantenimiento regular que cruza ríos y bordea precipicios, y luego caminar o tomar un shuttle desde McCarthy hasta el pueblo. El aislamiento que ese proceso impone mantiene la visitación baja y la experiencia íntima, se libre de la masificación que convierte otros sitios históricos en versiones de sí mismos para el consumo turístico. En Kennecott todavía puedes estar solo con los edificios y con el silencio del glaciar que los rodea. Número 1. Orderville, Orderville, Utah. Tiene hoy 580 habitantes y una economía turística modesta que sirve a los visitantes del Parque Nacional de Zion a 20 kilómetros de distancia. No está abandonado, no está muerto. Es un pueblo pequeño normal que funciona con la normalidad tranquila de los pueblos pequeños del suroeste americano. Pero Orderville tiene un pasado que lo convierte en uno de los experimentos sociales más interesantes del siglo XIX en América,
y los restos físicos de ese experimento todavía están dispersos por el pueblo, algunos ocupados, algunos abandonados en la periferia. Todos testigos de algo que no tiene equivalente en la historia de Utah, ni probablemente de ningún otro estado. En 1875, un grupo de mormones practicantes de la Orden Unida llegaron a este valle con la intención de construir una comunidad donde todo fuera compartido. No había propiedad privada, no había salarios. El trabajo era asignado por los líderes religiosos según las necesidades de la comunidad, y los frutos del trabajo eran distribuidos equitativamente entre todos los miembros. Era una utopía comunal religiosa, en el sentido más literal y más serio del término. No un experimento teórico, sino una comunidad real que funcionaba con esos principios. Funcionó durante una década. Las personas que la fundaron creían genuinamente en lo que estaban construyendo y trabajaron con la convicción que da la fe en un proyecto colectivo. Pero la generación siguiente creció dentro del sistema sin haberlo elegido, y cuando llegó el momento de decidir si querían seguir viviendo sin propiedad individual, la respuesta fue no. Los jóvenes se rebelaron, la comunidad se disolvió. Las propiedades colectivas, los almacenes, los talleres, las residencias compartidas, quedaron sin la estructura que las había dado sentido. Orderville sobrevivió como pueblo porque tenía suficiente masa crítica de habitantes para sostenerse después de que el experimento terminó. Pero los edificios de la era comunal cuentan una historia que el pueblo actual no siempre sabe cómo manejar. La historia de que aquí se intentó algo que fracasó no por falta de buena voluntad, sino porque la naturaleza humana tiene sus propios tiempos y sus propios límites, y ninguna fe los puede ignorar indefinidamente. Cierre 11 pueblos. 11 respuestas distintas a la misma pregunta. ¿Qué queda cuando una comunidad se va? Algunos de estos lugares murieron de la única manera que los pueblos mueren, con dignidad, lentamente, mientras la gente iba encontrando mejores razones para estar en otro lado. Otros murieron de golpe, expulsados por el fuego subterráneo, por el veneno en el suelo y en el agua, por una decisión corporativa tomada en una sala de juntas a miles de kilómetros de distancia. Lo que todos tienen en común es la infraestructura que quedó atrás, las calles perfectamente trazadas que no llevan a ningún lado, los edificios que resistieron más que las razones para habitarlos, las escuelas con los libros todavía en los escritorios, esperando estudiantes que no van a volver. De ahí, Estados Unidos tiene cicatrices del boom and bust económico dispersas por todo el territorio, desde las montañas de Alaska hasta el desierto de Nevada, desde los pantanos de Alabama hasta las llanuras de Oklahoma. Son el lado de la historia que no aparece en las narrativas del progreso y la prosperidad. El lado que dice que cada auge deja un muerto cuando se termina, y que ese muerto a veces tiene 3 dormitorios y vitrales intactos y una caja registradora con el dinero todavía adentro. Esos pueblos no van a ningún lado. Llevan allí décadas. Seguirán allí décadas más, esperando con la paciencia de lo que ya no tiene prisa, a que alguien decida que valen la pena. Fin.